Bienvenidos amigos televidentes, en este día lunes 19 de septiembre iniciamos Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y le doy la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil al señor director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma. Eduardo, buenos días, bienvenido. Bueno, el sector bananero siempre ha sido importante para el Ecuador, pero ha tenido unas de cal y unas de arena. En estos momentos, ¿cómo se encuentra? Hagamos una evaluación del sector bananero frente a la evolución de las exportaciones, la colocación del banano en los mercados globales. ¿Cómo estamos, tanto en volumen como en precios? Eduardo Ledesma, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Mira, en relación al año anterior, efectivamente, hay un decrecimiento de las exportaciones del sector bananero en un 3%, decrecimiento que se debe fundamentalmente a la situación de clima. El clima no está ayudando, está un tanto frío, la fruta no coge grado y eso hace que alguna de estas se quede en el campo y no pueda ser exportada por no reunir las condiciones requeridas por nuestros comercializadores y compradores. El año pasado llegamos al final del periodo en 317 millones, calculo que este año andaremos más allá, más menos en 288, 280, 290 millones. No vamos a llegar ni de cerca a los 300 millones, a menos que haya algún cambio muy significativo en el clima, que no se lo ve por el momento. Eduardo, una precisión. Cuando estamos hablando de 290, que no llegaremos a los 300 millones, ¿te refieres a los 300 millones de cajas exportadas? Por supuesto, los 300 millones de cajas, mil disculpas, pero es que cuando uno ya está en el ámbito bananero habla de millones de cajas y esto obviamente representará una reducción también en los ingresos para toda la cadena bananera, ¿no? De 2.500, 2.700 millones del año pasado estaremos pues en 2.400, 2.300. De todas maneras, es una cantidad alta. Lo importante que hay que resaltar del sector bananero es que no ha habido pérdidas en lo relativo a la fuerza laboral, no ha habido decrecimiento ni mucho menos. La situación a futuro la vemos muy positiva. Estamos conversando con el sector productor y el gobierno para definir un precio que debe ser rentable para el sector productor y competitivo para el sector exportador, pero para eso hay que hacer algunos cambios, algunos aspectos relativos sobre todo a algunas calificaciones que nos tienen muy afectados al sector productor, como por ejemplo haber calificado al sector bananero como industrial. Vamos a lo siguiente, es decir, tú hablas de algo que para mí es fundamental, hay que ser competitivo. Ya hemos hablado sobre el tema productividad y por qué la productividad ha disminuido en términos de situaciones climáticas, pero hablemos de esa competitividad. Primero, ¿cómo estamos en relación a los mercados? Antes de pasar a los ajustes que tú dices, Eduardo, ¿cómo estamos en situación con los mercados y en relación con quienes competimos en el mismo sector internacionalmente? Bueno, en cuanto a los mercados y a nuestros competidores, nuestro banano es más caro. Eso lo hemos dicho no ahora, sino siempre. Y por dos razones. Porque tenemos un banano de producción más caro, tenemos una productividad muy baja, 1.700, 1.800 cajas, contra una Guatemala de 4.000, una Colombia de 2.500, otras de 3.000 cajas por hectárea, lo cual hace que el Ecuador necesite incrementar su productividad porque al incrementar su productividad va a bajar los costos. Nuestros mercados, Estados Unidos teníamos 25%, hoy 15%. Hemos perdido un 10% debido a ¿qué? A que Guatemala tiene 3 días de navegación, un banano muy barato, su salario es $6 a la semana, al día. Nuestros salarios pues están en el orden de 20, 25 dólares diarios en el sector bananero, lo cual está bien. Yo creo que la gente tiene que ganar bien y tiene que hacer su trabajo, pero lamentablemente Guatemala pues son 4 productores, aquí tenemos alrededor de 7.000 productores, un abanico de un componente social muy positivo para el país. La Unión Europea, con los aranceles que aún no logramos firmar el acuerdo, pero que gracias a primero a la decisión política del gobierno, que hay que reconocerla, y luego a la posición y a la decisión
de un ministro como Juan Carlos Casinelli, que está dedicado 24/7 y que ha logrado en 2 meses hacer lo que no se hizo en año y medio, creo que el acuerdo se firmará en octubre y será ratificado en diciembre, con lo cual ese 40% que teníamos y que hoy se ha reducido a un 30%, lo recuperaremos a lo largo del año 2017. Ahora, quedémonos ahí un momentito, Eduardo. Quedémonos ahí, centavos. Eduardo, quedémonos un momentito ahí. A ver, me llama la atención el tema de productividad en cuanto a que nosotros producimos 1.800.000 y Colombia, si no me equivoco, dijiste 4 millones. ¿Cómo corregir el tema de productividad? Porque eso sí es preocupante. A ver, yo te dije 4.000 cajas por hectárea Guatemala. Perdón, y Ecuador, 4.000 cajas por hectárea. 1.700, 1.800. Sí. ¿Cómo corregirla? Bajando los costos. Aquí tenemos costos excesivamente altos. Por ejemplo, a los productores se le han calificado al sector bananero como industrial y está pagando un diésel más alto que los camaroneros, que los pesqueros. Tenemos problemas con el Ministerio de Ambiente, tenemos problemas con el SRI. Se está pagando alrededor de un 40% en cuanto al resto de las actividades que pagan un 20%. Está bien, se hizo un acuerdo, pero ese acuerdo en las situaciones actuales necesita una disminución importante para que primero los productores tengan una posibilidad de tener un recurso adicional que les permita mejorar la productividad y los exportadores una liquidez que les permita pagar con fluidez los recursos. Ahora bien, si no mejoramos la productividad más temprano que tarde, el sector bananero va a sufrir un colapso mucho más fuerte que todos los terremotos y la ruptura del oleoducto. ¿Por qué? Hay 17 actividades que dependen de ella. Más de 3 millones de personas de manera directa e indirecta que dependen y con un potencial de 2.000 a 3.500 millones de dólares por seres. Si nosotros hacemos un plan como el que tenemos, de un crecimiento de 100 a 150 cajas por hectárea año, llegaremos en 6 años a ser no los primeros exportadores, sino una potencia de una cadena agroproductiva de banano que no la para nadie. Ok, aquí hay un tema entonces. Comencemos por el tema de la calificación como sector industrial y dices, nos tratan distinto a otros sectores y mencionas el tema del camarón en ese sentido. Voy a lo siguiente, ¿por qué esta discriminación? Es decir, ¿por qué lo tratan a ustedes distinto y al sector camaronero de otra forma con ciertos beneficios, dices tú o insinúas tú, al sector camaronero? ¿Qué dicen las autoridades de turno y qué acercamiento han tenido para ajustar este tipo de distorsión? Bueno, mira, al sector bananero y a la diferencia con otros sectores es que el sector bananero lamentablemente por una ley estamos divididos, hemos estado divididos, estamos buscando la integración porque es la única manera de poder toda la cadena bananera de 17 actividades, productores, exportadores, transportistas, cartoneros, plásticos, navieros, exportadores, estibadores, certificadores, verificadores, fumigaciones, distribuidores de insumos, fertilizantes. Es decir, no hay una cadena tan grande como ella, pero que lamentablemente hay una ley y es por esta ley y por el precio nos dividen, en vez de lograr objetivos como han logrado otras actividades. Entonces, miran al sector bananero, porque como nunca se queja, ponle más impuestos, ponle un impuesto al agua, ponle medidores que valen 8 o 10 mil dólares para poder verificar cuánto gastan, quítale la franja, ponle 10 metros, ponle esto de aquí, cárgale lo de acá, que finalmente pagan. Y efectivamente así ha sido, pero llega un momento en que ya el agua está llegando más allá de la nariz. Y cuando te llega más allá de la nariz no puedes respirar y simplemente vas a terminar ahogándote. Y ahora, si se ahoga el sector bananero, pues caray, cojámonos, porque ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿A dónde va a ir a trabajar? Que tiene una posibilidad de un crecimiento impresionante, porque nuestro banano no se compara su calidad, su textura y su sabor y su duración con ningún banano del país. Es decir, lo que me estás con diciendo, ningún banano de otros países, perdón. Eduardo Ledesma, lo que me estás diciendo es, se está prendiendo una luz amarilla y esto, por más que tengamos mercados y se firme el acuerdo con la Unión Europea, tarde o temprano el sector puede colapsar por el tema de los costos, pero por otro lado se podría decir, a mayor volumen, más economía de escala, entonces racionalizo y optimizo más mis costos a efectos de obtener más margen. Es decir, ¿se podría hacer, esa comparación?
Por supuesto, y podemos crecer muchísimo más para beneficio, no de buscar un buen vivir, es que tenemos un buen vivir y un mejor vivir. Pero ¿qué resulta? Tuvimos una reunión con el ministro de la Producción el 8 de marzo. Se enfocaron y enfocamos una serie de problemas y alternativas de solución. Muy pocas de ellas han caminado. La única, la de las patentes, porque era absurdo que le cobraran al sector agrícola, al sector bananero, patente de comercio, lo que le cobran a las industrias, al turismo y al comercio. Eso le estaban cobrando, gracias a Dios se eliminó. Hemos tenido pequeñas cosas que hemos podido vencerlas gracias a la unión del sector camaronero, del sector pesquero, del sector bananero y del sector cacautero, que nos querían imponer valores absurdos por pesar un contenedor en los terminales, por querer cobrar una serie de servicios que los cobraban afuera. Entonces todo eso ha sido materia de ponerse de frente a discutir, a pelear, y lo hemos logrado ganar. Pero es que ese no es el objetivo, el objetivo es producir. Para terminar este punto, el sector bananero en conclusión se siente discriminado. Definitivamente, y vamos a luchar por ello, y hemos pedido al sector productor y a toda la cadena que nos unamos para ya decir basta, señores. Ver para creer, mi querido Eduardo Ledesma, porque uno de los sectores más divididos que hay es el sector bananero in-house, al interior. Pero bueno, y ya para terminar, Foro Internacional. ¿El Foro Internacional qué busca? ¿Concientizar este tipo de problemas? Mira, son 13 años que hemos hecho el foro. Este año nos hemos unido con la Escuela Politécnica, con la ESPOL, que es la mejor institución educativa que existe en el país, ¿ya? Y vamos a traer 30 conferencistas que van a hablar de temas bananeros, cacauteros, arroceros, por la parte de la Politécnica, por el sector foro bananero, por nuestra asociación. Hablemos de mercado, hablamos de logística, hablamos de cartones, hablamos de la proyectividad, la proyección que puede tener el sector bananero, de costos y productividad. Es decir, es el único evento internacional de banano que se da en el país, porque los otros son solo meros remedios. Eduardo Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacerle seguimiento y monitorear este tema del sector bananero, y lo importante además los mercados también es trabajar mucho en la productividad, que en el Ecuador no lo hemos hecho nunca, y peor a partir de la dolarización. Esa es una tarea pendiente que nos está pasando factura hoy en día. Breve pausa y regresamos con el señor embajador de Italia en Ecuador, Marco Filippo, para hablar cuáles son los avances de este acercamiento de Ecuador a la Unión Europea, y me refiero específicamente al acuerdo comercial.